El imperio es grande. El imperio es poderoso. Y para que esto siga siendo así, estaba la Guardia Imperial. Brutales guerreros que no tenían rival en el campo de batalla. Y debía de ser así, ya que su única razón de existencia es la de proteger al imperio. O tal vez tan solo entretener a sus altas esferas. En el universo de esta historia, los humanos consiguieron grandes avances tecnológicos, pero esto no se tradujo en una mejor vida para los humanos, sino en una continua guerra que incluso se llevó a otros planetas. En un momento dado, una raza alienígena desconocida, harta de la barbarie de los humanos, arrasó con la Tierra. Los humanos habían perdido la guerra y su planeta, pero por suerte los sobrevivientes humanos encontraron un nuevo hogar, en el nuevo planeta bautizado como Novus. En cuanto los primeros colonos aterrizaron, mandaron una señal al resto de la galaxia, consiguiendo así reunir a los pocos humanos que quedaron esparcidos. Rápidamente se formaron tres grupos en el planeta: la Federación Velato, que era una alianza entre humanos y distintos aliens; el Imperio Acreciano, que poseía un gran ejército además de potentes máquinas; y la Santa Alianza Corit, que poseían sacerdotes con extraños poderes místicos. Y una vez más, estos tres grupos comenzaron a pelear por los recursos del planeta, armando una gran guerra mundial donde se decidirá el futuro del planeta una vez más. Ahora estamos en el Imperio de Acretia, en las profundidades de un laboratorio. Allí el comandante de la Guardia Imperial, Emilias Custoria, decía algunas palabras a sus nuevos aprendices. Estaban allí para realizar una prueba de actitud a todos los aprendices, pero este de aquí, llamado Luca, piensa que los ejercicios para ellos en realidad eran muy desafortunados. Pero su comandante le pide que no dijera tonterías, ya que precisamente le tenía muchas esperanzas puestas en él. Luca parecía algo nervioso por su ejercicio, ya que para ascender de aprendiz a guardia imperial debía de al menos ser capaz de esquivar balas. Luca era uno de los aprendices más prometedores de toda la guardia. No solo era fuerte y eficaz, sino que además tenía unos sentidos y percepción para el combate fuera de lo normal. Por otra parte, los que iban a ser sus rivales tan solo eran 5 prisioneros condenados a muerte, con algunas mejoras baratas de cuerpo. Luca no sabía qué pensar de aquella prueba. Aquella prueba era para saber las capacidades de los aprendices, pero Luca duda que tarde más de 10 segundos en despacharlos a todos. Efectivamente fue lo que pasó, ya que sus movimientos eran demasiado rápidos para el ojo humano, y al primer prisionero lo dejó sin cabeza sin siquiera poder ver nada. Aquellos prisioneros no eran más que morralla inservible. Luca sabía que podía derrotarlos en cuestión de segundos, pero debía de hacer algo para poder lucirse ante los ojos del emperador. Luca se encuentra totalmente rodeado por los prisioneros, y se pregunta si podría realizar aquel movimiento. Para realizarlo, debía de estar bien atento a todo lo que ocurría a su alrededor. La concentración máxima no era más que el primer paso a la calma mental completa. Y cuando se llegaba a ella de forma tan magistral como Luca, uno incluso podía devolver el tiro producido por una bala. Y eso fue justo lo que hizo, que marcó 4 headshots con un impresionante baile de espadas. Por supuesto, aquello le gustó bastante al comandante. Y por parte de Luca estaba muy satisfecho, ya que era la primera vez que conseguía realizar aquel movimiento. Y sin duda, todo su trabajo duro dio frutos. Con aquella demostración de fuerza, Luca estaba seguro de que su valor dentro del imperio aumentará. Y no iba mal encaminado, ya que su comandante lo felicita por realizar aquellos movimientos, ya que su curso de aprendices aún no les enseñó a evadir balas. Aunque Luca, que es humilde, dice que tan solo copió lo que hizo otro compañero. El comandante sabe a quién se refiere, y ese tipo era de la superélite, criado para aquello, pero Luca no era más que un huérfano. Eso le gustaba mucho al comandante, así que iba a darle un pequeño regalo. Aunque más que dárselo, iba a tomarlo de Luca, ya que ante la mirada atónita de todos los aprendices, el comandante le arranca un ojo a Luca y lo aplasta con sus manos. «Muchas gracias, mi comandante», dice Luca. «Quiero que mi nuevo ojo pueda predecir las trayectorias de las balas». Sin más. Y ahora pasamos al soldado número 12, llamado Eli. Este quería charlar con número 32, que es Luca, pero al verlo sin ojo, pregunta si acaso era mal momento. Luca estaba descansando, así que lo invita a pasar un rato.
Allí Eli felicita a Luca por lucirse en las pruebas, pero los piropos a Luca no parecen interesarle mucho. Aquel chico llamado Eli era el hijo de la familia Kartika, una casa noble muy respetada dentro del imperio. Él era muy simpático con Luca, pero este, que le tenía algo de envidia por su vida de lujo, siempre lo ignoraba, o incluso insultaba para que lo dejara en paz. Pero en esta ocasión, Eli le trajo un regalo. Era una especie de analgésico para que Luca pudiera descansar más en condiciones. Luca pasa de esas cosas, pero Eli le avisa que debía de descansar bien ahora, o en las próximas pruebas lo pasará canutas. Al final, Luca toma el medicamento, alegrando esto a Eli. Luca entonces se disculpa con Eli, ya que los movimientos de la prueba los copió precisamente de él. Pero a Eli no le importa. Después de todo, él ya tenía su ojo mecánico, así que le resultaba muy fácil resultar aquellos movimientos. Sin embargo, Luca realizó aquellos movimientos sin un ojo mecánico. Dejó tan impresionado al comandante que éste le iba a comprar un ojo mecánico con su propio dinero. Luca es muy consciente de la suerte que tenía ahora mismo, ya que en el imperio, si eras pobre, lo más seguro es que murieras pobre. Pero con la oportunidad que le van a dar el comandante, toda su vida está por cambiar. Eli, que tampoco es tonto, avisa a Luca que no lo tendrán nada fácil. Es posible que incluso nobles paguen dinero tan solo para que él lo suspenda. A Luca le cuesta creer eso, pero Eli se lo deja claro. Él era un plebeyo, que había llegado a una posición alta, lo que quería decir que llegó a ese puesto porque tenía talento y habilidades innatas. Eso no le gustaba nada a los nobles, y sí o sí algo intentarán hacerle a Luca. Por su parte, Luca estaba flipando con lo que le contaba su amigo, ya que precisamente Eli era de las familias más nobles del imperio. En cualquier caso, Eli, con cara de obviamente no es el villano, promete animar a Luca a llegar a la cima. Algo que Luca pensaba hacer de todas formas. Al cambio de escena, ambos están en el campo de tiro del imperio, donde Luca esperaba poner a prueba su puntería, y también su nuevo ojo mecánico. El ojo de precisión iba a las mil maravillas, y los resultados no podían ser mejores, ya que todos sus tiros dieron justo en la cabeza. Eli estaba sorprendido por la alta capacidad de Luca para las armas de fuego. De hecho, sentía bastante envidia, ya que Luca pertenecía al escuadrón de cuerpo a cuerpo, pero aún así tenía una puntería de miedo. Pero Luca se enfada un poco, ya que no quería que precisamente Eli le contara pilongas, ya que de hecho él es capaz de disparar 10 tiros seguidos por el mismo agujero de bala, y sin despeinarse. Pero de todas formas, Luca le pide a Eli que no se duerman los lauleres, o al final él acabará alcanzándolo, algo que Eli espera que ocurra. De hecho, Eli le dice a Luca que el imperio necesitaba más gente como él. Y es que en realidad en el imperio había poca gente con talento, ya que si uno nacía en una familia rica, nadie te discutía, y tomabas un puesto de alto rango, sin que nadie te dijera nada. Pero si Luca comenzara a llamar la atención siendo tan solo un huérfano, la gente comenzaría a preguntarse si estaban haciendo bien las cosas. Aquellas palabras, por parte de Eli, sonaban a pura traición para Luca, que le avisa a Eli de que avisará a los comandantes por su insurrección. Por supuesto, Eli duda mucho de que diga nada, ya que sabe que Luca era un cacho de pan incapaz de traicionar a sus amigos. Eli se marcha, y Luca tan solo espera no acabar matando a su amigo. Pasan 2 años de entrenamiento, y en una nueva misión para los reclutas, Eli y Luca se ganaron el derecho a ser los líderes del escuadrón. Nadie parecía tener problema con aquello, así que el comandante continuó las órdenes. Se estaban dirigiendo a una base enemiga, estacionada ilegalmente dentro de sus fronteras. La misión era simple: entrar en las instalaciones y matar absolutamente a todo el mundo. Era la primera misión de verdad para Eli y Luca, y aunque ambos ya habían matado a un montón de gente en los entrenamientos, estaban nerviosos. Después de todo, tenían a gente muy poderosa a sus espaldas mirándolo todo. Era el cuerpo de armadura mecánica, Legión. Ellos eran los más fuertes del imperio, pero no estaban allí para ayudar, sino para vigilar que ningún recluta hiciera nada tonto, como dejar a alguien vivo. Pero en el imperio enseñan que todos los que no son del imperio no son más que cucarachas que había que pisotear, algo que Luca cree ciegamente. E Eli también, pero con sus dudas.
En cualquier caso, tenían a su vista a sus primeros objetivos. Una madre con su hija. El ataque fue brutal. Aquello no era más que un poblado de civiles, sin ningún tipo de arma, por lo que la masacre fue bestial. Por supuesto, eso estaba perfecto para Luca, ya que terminarán de limpiar rápido y a casita. Pero entonces se cruzó con un niño arrinconado, llamando a su mamá. El niño estaba tan aterrado que ni podía huir de Luca. Tan solo lo miraba a los ojos, cubierto de lágrimas. Pero las órdenes del comandante eran claras: matarlos a todos. Y él, como buen soldado que es, obedecerá ciegamente. Después de todo, ese niño no era más que otro insecto que había que aplastar. Sin embargo, no pudo dar el golpe de gracia al niño. Y acercándose a su oído, Luca le susurra que se hiciera el muerto, hasta que todos se hubieran ido del lugar. Luca estaba haciendo mal, y lo sabía, y si alguien se enterara, pagará con su cabeza. Pero en su lugar la paga el niño, que recibió un tiro directo en la frente. Luca quedó en shock por aquello, y el tirador no fue otro que Eli, que parecía no creer lo que estaba viendo. Aquello era malo. Luca la había cagado pero bien hondo, y si Eli decía algo, su cabeza rodara por el suelo. Pero Eli era su amigo, así que estaba bastante seguro de que no tenía que preocuparse. De lo que sí tenía que preocuparse era de una esfera luminosa sobre la cabeza de Eli, que explotó violentamente creando un mar de llamas. Luca no entendía lo que estaba pasando o de dónde vino aquella explosión, hasta que alguien con pinta bastante extraña apareció. Era uno de los aldeanos del poblado, que envuelto en cólera usó su magia para reventar a Eli. Era la primera vez que Luca veía algo así, por lo que no estaba muy seguro de cómo luchar contra aquel tipo. Por suerte, Eli, que estaba bien, salió de la nube de polvo y atacó al mago por detrás. De nada le sirvió, ya que el mago le lanzó una gran explosión a quemarropa incluso estando de espalda. Aquel tipo era un usuario de la fuerza, gente bastante poderosa del bando enemigo. Este le grita a Luca que aquello tan solo era un poblado de civiles, y que los del imperio eran unos auténticos bárbaros. Y entonces llegan el resto de bárbaros, para así ayudar a Luca. Y aunque Eli quedó literalmente partido por la mitad, seguía vivito y coleando. Que Eli esté tirado en el suelo y lastimado era culpa de Luca, por lo que matará al usuario de la fuerza a modo de disculpa. Y para ello debía de hacerlo solo, así que manda a todos sus hombres retirarse. Algo que cabrea al usuario de la fuerza, ya que pensaba matarlos a todos. Luca sabe que aquel tío tan solo estaba ganando tiempo, para que el resto de civiles puedan huir, así que debía de acabar con el mago rápidamente. Lo malo de los usuarios de la fuerza es que delataban sus acciones con los movimientos de sus dedos. Así que si Luca estaba atento a eso, también podía esquivar sus explosiones. Los usuarios de la fuerza, por lo general, se agotaban muy rápido. Y a Luca le gustaría desgastarlo y luchar de forma segura, pero debía de acabar con él cuanto antes. Para ello, Luca atravesó con su propio cuerpo uno de los hechizos del mago, y teniéndolo justo enfrente, Luca iba a atravesarlo por la mitad. Luca consigue apuñalarlo, pero el mago lleva su mano a la cara de Luca, y crea una gran explosión en él, reventando el casco de Luca y dejándolo bastante aturdido. Pero aquello no iba a detenerlo, así que agarra el mango de su arma con fuerza y hunde la espada en el mago, hasta que al fin, después de una dura batalla, el mago cayó bajo la espada de Luca. La batalla fue bastante cruenta, y si Luca hubiera recibido un golpe más, seguramente hubiera muerto. Pero no debía de dudar, y mucho menos tener miedo. Todo sea por la gloria del imperio. Así era su vida. Todo debía de ser por el futuro del imperio. Así que no tenía permitido dudar. Matarlos a todos sin dejar ni uno vivo. Esa era precisamente la razón de vivir de un guardia imperial. Ahora nos vamos al hospital del imperio. Allí, Eli se burla de Luca por casi morir en combate. Algo que no le hace mucha gracia a Luca. Después de todo, Eli perdió más partes del cuerpo que él. Ambos habían perdido los brazos y parte de la columna, pero como de todas formas ya los iban a reemplazar, pues convertirse antes en cyborg les daba igual. Tan solo serán robots un poco antes de tiempo. Eli parecía enfadado con los superiores por no avisarles de que había un usuario de la fuerza en el poblado. Pero Luca le dice que seguramente esa era precisamente una prueba,
y que de todas formas nadie murió del grupo, así que todo estaba bien. Aún así, Eli estaba bastante confundido, ya que el mago les dio varias veces de lleno con su magia, pero aún así seguían vivos. Y Luca dice que en realidad aquel mago parecía no querer hacer daño a nadie. Incluso antes de morir, llamó niño a Luca. Pero Luca ya no es ningún niño, sino un soldado con decenas de muertos, y las manos manchadas de la sangre de inocentes. Así que el gran error del mago fue dejarlos vivir. Aún así, Eli vio cómo Luca se apiadaba de aquel niño, y le pregunta cómo era aquello posible. Pero Luca ya estaba cansado de hablar, así que le pide a Eli que lo deje de plasta y que se vaya a descansar también. Y es que Luca es muy consciente de sus errores emocionales, y debía de solucionarlos cuanto antes. Al cabo de un tiempo, este personaje de aquí avisa a Luca de que ya iba por la mitad de la formación de guardián, y tan solo le quedaban otros 2 años. Los mejores de toda la academia eran Luca e Eli, así que el comandante esperaba que ellos dos sean un ejemplo para el resto del grupo. El tipo avisa a Luca y a Eli que tenían la oportunidad de llegar a ser centuriones, así que esperaba mucho de ellos. Esto por supuesto sorprende a Luca, que no puede creerse la gran oportunidad que tiene. La organización del imperio era bastante sencilla. Habían 1000 guardias imperiales, divididas en 10 rangos, de los más fuertes a los más débiles. En cuanto Luca complete su cuerpo y sea totalmente una máquina, por fin será trasladado al 10º batallón, algo que esperaba con ansias. Y es que si conseguía llegar tan solo al rango más bajo de los guardianes, ya será un logro impresionante para un simple huérfano. No tendrá una segunda oportunidad además de aquella. Así que debía de darlo todo en cada movimiento que realizaba. Sus combates favoritos eran contra Eli, ya que al ambos ser los mejores, desplegaban todos sus movimientos en combate, sin miedo al dañar al otro. El nuevo brazo de Eli era más potente que el de Luca, y este se lo estaba pasando mal en combate. Aún así, la estrategia de Luca era mejor, y de un certero golpe a la rodilla hizo que Eli perdiera el equilibrio. Un momento perfecto para que Luca le partiera a su madre. Y no llegó a partirle la cara, pero aquella ronda era para Luca, y el marcador estaba empatado a 125 cada uno. Estando ya descansando al aire libre, Eli le dice a Luca que quería ganarle definitivamente. Y es que parece que Luca últimamente está muy serio y aplicado, y era normal, ya que quería pertenecer a la Guardia Imperial cuanto antes. Aunque Eli le pide a Luca que no se esforzara tanto. Después de todo, Luca ya se libró del estigma de ser un pobre huérfano, y era un ciudadano con todas las de la ley del imperio. Pero Luca pone eso en duda. Él siempre será un huérfano a vistas del imperio, así que debía de seguir ascendiendo rangos sin parar, o acabará apuñalado por la espalda. Por parte de Eli, él parecía tener talento natural para ser guardián, pero Luca sabe que Eli pasaba del tema, y todo lo hacía sin ganas. Y aquí nuestro amigo Eli revela su auténtico sueño. Él quiere ser arqueólogo, viajar entre ruinas desiertas y descubrir qué pensaban las civilizaciones antiguas. Pues hazlo, dice Luca. Una broma para nada graciosa, ya que el imperio tenía totalmente prohibido la arqueología o el estudio del pasado. Así que Eli pide a Luca que no sea tan cruel con él. Pero Luca se le pone firme, y llama niñato DM a Eli. Después de todo, él podía hacer absolutamente todo lo que quisiera gracias a su familia, cuando ahora mismo había montones de niños que morían de hambre tan solo en las calles de enfrente. En cualquier caso, para Luca, Eli estaba al borde de ser un traidor, así que le pide que deje de decir aquellas cosas fuera de la ley. Pero a Eli, Luca ya no podía decirle nada. Después de todo, ya le pilló varias cagadas, así que si Luca no lo delataba, él tampoco lo hará. Luca no puede permitirse ningún tipo de error en ese punto de su vida, y le deja muy claro a Eli que él le era muy leal al emperador, y a nadie más, y no quería que su amigo se metiera en líos raros, o si no, lo detendrá él mismo. Por muy amigo que sea Eli de Luca, lo delatará si lo pillaba haciendo algo indebido. Por supuesto, Eli se le ríe en la cara, y tan solo lo llama mentiroso, ya que si eso fuera verdad, hacía mucho tiempo que Luca pudo quitárselo de en medio, pero allí seguía, vivito y coleando. Eli se marcha del lugar casi burlándose de Luca, algo que lo cabreó bastante.
ya que si Eli seguía por ese camino, al final será cierto que acabará encontrándolo muerto. Pasa otro año de entrenamiento, y ahora nuestro grupo realiza una misión de reconocimiento. El lugar era un antiguo campo arcano, por lo que había algunas ruinas antiguas embuidas con poderes arcanos. Algo que estaba dejando alucinando a Eli, y no podía estar más eufórico. Por parte de Luca, estaba aterrado por su amigo, ya que este ahora ni siquiera ocultaba sus gustos al resto del equipo. En cualquier caso, estaban allí para buscar posibles enemigos, y no para que Eli jugara con piedras. Eso lo dirás por ti, dice Eli, que quería quedarse a ver las piedras mientras Luca y el resto completaban la misión. Entonces aparece otro aprendiz, diciendo que en realidad el pasado era muy importante para el futuro, y no entendía por qué el Imperio prohibía su estudio. Aquel tipo era Claude Ramones, y también parecía bastante interesado en la historia antigua. El caso es que Ramones quería preguntarle a Luca algo desde hace tiempo. Él quería saber si Luca tenía pareja. Pregunta que hizo que Luca se pusiera en guardia y quisiera proteger su culo robótico con todas sus fuerzas. Ramones le pide que no sea idiota, ya que tan solo quería presentarle a su hermana pequeña, que lo admiraba un montón. Luca le dice que él es un huérfano, pero eso a Ramones le da igual. De hecho, le avisa que su hermana era guapísima y debería de aprovechar la oportunidad. Y entre tanto cachondeo, de repente todo el mundo se puso tenso. Luca y Ramones se quedaron vigilando al frente, mientras que el resto de guardias se esparcieron por el lugar a toda pastilla. No se dieron cuenta por tanta charla que tuvieron, pero tenían algo bastante extraño justo delante. Un extraño cubo azul flotando y lo que parecía un guardián a sus pies. Y al enfocar un poco más su vista en el enemigo, Luca se caga bien encima, ya que aquello no era un enemigo común, sino un paladín de Korit, un enemigo realmente poderoso, que al toque se dio cuenta de la presencia de Luca y Ramones, e invocó una enorme lanza azul oscura sobre su cabeza. Luca gritó a Ramones que corriera desesperadamente, pero de nada sirvió. Luca tan solo vio como un rayo azul recorría toda la zona, llevándose por medio brutalmente a Ramones, lo que deja bastante pillado a Luca, y por parte del paladín ahora posaba su mirada fijamente en Luca. Como si nada, el paladín hizo que su lanza volviera a sus manos, mientras que Luca ve el cuerpo inerte de su compañero caído, aquel con el que hizo amistad durante varios años, e incluso le iba a presentar su hermana. Luca no pudo evitarlo, y desde luego en ese momento estaba sintiendo muchas cosas. Ni siquiera pudo ver el rostro de su amigo por última vez, ya que toda su parte superior del cuerpo había sido desintegrada. Al momento, Luca intenta no acabar como su amigo, usando su ojo mecánico, pero por mucho que lo intentara, este no podía predecir por dónde atacar al enemigo. Por suerte, otros de su grupo llegaron como refuerzo. Eran Eli y el resto del escuadrón, que le piden a Luca espabilar y luchar como se debe. Eli estaba en lo cierto, y Luca debía de dejar todo sentimiento de lado y luchar hasta la muerte por el Imperio. El paladín era muy superior a ellos en fuerza, pero si aguantaban unos pocos minutos, es posible que un guardia imperial vaya a ayudarlos. Pero claro, su enemigo era un paladín blanco. Sus ataques eran veloces y fieros. Tendrán suerte si tan solo conseguían sobrevivir algunos segundos. Y efectivamente fue así, ya que un segundo ataque oculto del paladín estaba por volarle la cabeza a Luca. En ese momento, Luca recuerda a su comandante, que siempre le gritaba que nunca le diera la espalda al enemigo, y si el enemigo empuñaba un arma, él también debía de hacerlo. Después de todo, no había sitio para los débiles en la Guardia Imperial. Luca no pensó, y tan solo blandió su espada por instinto, consiguiendo así bloquear la lanza del paladín. Por supuesto, el mago no se detuvo con aquello, y le lanzó una gran explosión a Luca. Por suerte, él salió ileso, pero su espada quedó hecha añicos, además de que una de sus manos había quedado totalmente inservible. Pero no podía distraerse, ya que si bajaba la guardia tan solo un segundo, perdería la cabeza, así que no apartaba la mirada del paladín. Esta vez, el paladín suelta un montón de estocadas con su espada, que se convierten en poderosos rayos de energía que se lanzan contra Luca. Él los evadió como pudo,
Pero el resto de su grupo no tuvo tanta suerte, y acabaron todos hechos trocitos. Incluso Eli quedó hecho jirones, lo que dejó a Luca en shock. El paladín saltó de frente contra Luca, que aterrado se preparaba para morir. Mientras tanto, en otra parte del bosque, alguien cargaba sus botas mecánicas a máxima potencia, y con esa energía salió disparado en línea recta por el centro del bosque. Su velocidad era extraordinaria, y recorrió kilómetros del bosque en tan solo cuestión de segundos, hasta que en un momento dado encontró a Luca luchando contra el paladín. Luca y el paladín estaban por chocar sus fuerzas, pero antes de que lo hicieran, la enorme mano del guardián mecánica agarró la cabeza del paladín, y con gran brutalidad lo estrelló contra un muro de las ruinas antiguas. Aquel era el verdadero poder de un guardia imperial. Uno que alivió mucho a Luca, ya que con él allí estaban a salvo. El golpe que recibió el paladín fue brutal, pero aún así seguía vivo, por lo que el guardia imperial se prepara para volver a combatir, mientras que el paladín recarga su poder de la fuerza. Por supuesto, el paladín no podía estar ileso después del primer golpe que recibió, e incluso le costaba mantenerse en pie, algo que por supuesto le daba igual al guardia imperial, que saca su enorme espada y apunta con ella a su enemigo. Por parte de Luca, él observaba desde la distancia, y no pensaba perderse ni un segundo de aquella batalla. Un paladín de la fuerza contra un guardia imperial con la armadura legión. El choque entre ambos poderosos guerreros fue brutal. Ninguno parecía ser más fuerte que el otro, así que dejaron que sus armas hablaran por ellos, creando un gran frenesí de estallidos y fuegos artificiales. Explosiones por allí y por allá se escuchaban por todo el bosque, y ninguno de ellos estaba dispuesto a aflojar en lo más mínimo. Así que cada uno daba su máximo esfuerzo en cada golpe que realizaban. Luca estaba fascinado por la fuerza del guardia imperial, ya que apenas podía seguir sus movimientos con la vista. Pero así era el auténtico poder de un guardia imperial, uno que destrozaba las armas de sus enemigos, hasta que era capaz de tomarlos de la cabeza, y simplemente aplastarlas como moscas. Pero ni con la cabeza aplastada el paladín se rendía, que invoca su lanza justo detrás de Luca. Aquella lanza iba a empalar al guardia por detrás, y Luca debía de evitarlo, o ambos morirán por el paladín. Pero tan solo podía hacer una cosa: sacrificar su pierna y desviar el ataque de la lanza. Por suerte dio resultado, y la lanza del paladín no atravesó al guardia por poco, y entonces llegó el momento de terminar, y cargando todo su poder mecánico, el guardia imperial hundió en el suelo al paladín con un colosal golpe directo en la cara. El golpe fue tan bestial que incluso se pudo ver desde la distancia. Y mientras trozos del bosque caían por todos lados, el medio cuerpo de Luca suspiraba de alivio, aunque no vio qué es lo que ocurrió en la explosión, y espera que el guardia mecánico esté bien. Y estén preparados, gente, que aquí empieza de verdad el tema. Por supuesto, el vencedor fue el guardia mecánico, que se acerca a Luca y le da las gracias por su ayuda, ya que si no hubiera sido por Luca, él hubiera perdido la cabeza. Luca, por supuesto, no dice nada, y tan solo agradece la ayuda del guardia. Pero aquí llega el horror, señores, aunque seguro algunos ya se lo habrán imaginado. La armadura Legión era el pináculo de la tecnología en el Imperio. Todos los guardias imperiales, incluso los cadetes, aspiraban a tener una armadura así. Por supuesto, son conscientes que para ello casi había que dejar de ser humano. Pero tanto como para poder moverse sin cabeza. Luca, por supuesto, queda en shock al ver al guardia hablar y moverse sin cabeza, así que le pregunta si acaso ya no era humano. Por supuesto, el guardia no entiende a Luca, ya que él es tan humano como todos los demás. Pero juas, en cuanto se da cuenta que no tiene cabeza, comienza a gritar de desesperación y se pregunta qué le estaba pasando. Y de repente, el guardia cayó al suelo y dejó de moverse sin más. Luca no podía creer lo que estaba viendo. Incluso se maldice por haber gastado su vida en intentar convertirse en una máquina sin cerebro. Pero de todas formas, su cuerpo estaba destrozado y no había ayuda cercana, así que seguramente morirá allí mismo. Lo último que verá en su vida será un sueño roto y retorcido. Pero entonces Eli aparece a su lado. No estaba en las mejores condiciones, pero al menos seguía vivo. Aunque no se podía decir lo mismo del resto del equipo, ya que todos perdieron la cabeza. Eli se sienta junto a su amigo,
Pero Luca es muy consciente de que le quedaba poco tiempo de vida. Ahora Eli también sabe la verdad sobre los guardias imperiales. Y justo enfrente a ellos tenían la frontera entre los otros dos reinos. Así que Luca le pide a Eli que se marche del imperio y busque sus sueños en otro lugar, ya que en aquel sitio acabará muerto. Eli se levanta, y frente a la mirada de Luca, Eli sigue su camino. Luca nunca entendió el actuar de Eli. Él era un niño mimado de una rica familia, que lo tenía absolutamente todo. Y aún así, cuando escuchaba hablar de sus sueños y aspiraciones, le parecía lo más fascinante del mundo. Su camino había acabado, pero al menos esperaba que su gran amigo Eli tenga una buena vida. Pero Eli de verdad que era un buen amigo como pocos. Así que volvió a su cuerpo e hizo todo lo posible para tapar las heridas de Luca. Después de todo, si lo dejaba morir, seguro que el fantasma de Luca lo perseguirá por siempre. Maldito idiota, murmura Luca con una sonrisa. Al cambio de escena, vemos a Luca ya curado en una sala de espera, hasta que aparece Eli y le pregunta qué onda. Luca estaba echando un ojo al nuevo catálogo para sus partes artificiales. Él no era un multimillonario como Eli, así que debía de vigilar muy bien qué piezas elegir. Y cambiando de tema, a Eli y Luca le hicieron montones de preguntas sobre su misión. Aquello se llamó el incidente del paladín de Corán, donde 3 reclutas y un guardia imperial perdieron la vida. Pese a que Eli y Luca estaban asustados por saber la verdad de los guardias imperiales, no les hicieron ni una sola pregunta al respecto. Los de arriba lo único que querían saber eran sobre el cubo mágico flotante que protegía al paladín. De hecho, incluso estaban organizando otro grupo para ir a por él otra vez. La Santa Alianza de Corán controlaba aquel lugar. Y si ellos no entregaban el artefacto al Imperio, el Imperio provocará una guerra entre ambos. Si el Imperio se ponía a luchar contra los de Corán, el tercer reino, los Bellato, se frotarán las manos, ya que solo ellos ganarán con aquella guerra. Todo aquel politiqueo le daba igual a Luca, que tan solo quería recibir órdenes y luchar por el Imperio. Así debía de ser un guardia imperial. Luca preguntó a su comandante qué onda con el guardia que se movía sin cabeza, y este tan solo le dijo que a veces la matriz recordaba parte de tus recuerdos, y el cuerpo seguía moviéndose solo durante un rato. Era una desgracia, pero a veces ocurría. Por supuesto, Eli y Luca dudan mucho de que eso sea cierto. El guardia que salvó a Luca no se movía por impulso, e incluso contestó a sus preguntas después de perder la cabeza, y tan solo murió cuando éste se dio cuenta de que había perdido la cabeza. Luca tenía muchas preguntas en su mente, pero no era tan estúpido como para buscar respuestas, y que lo maten por ello. Ahora nos vamos a un sitio bastante peculiar para Luca. Era la sala de visitas de los cadetes, donde los reclutas podían ver a sus familiares y amigos. Luca era un huérfano, así que dudaba que nunca fuera a aquella sala. Sin embargo, allí estaba, porque una linda chica fue allí a buscarlo. Ella era Lilian Ramones, la hermana del compañero caído. Luca teme que le vaya a echar la culpa por la muerte de su hermano. Después de todo, Luca era el líder del grupo. Pero Lilian lo calma rápidamente, ya que su hermano era un soldado como el resto, y murió cumpliendo su función sin lamentaciones. El caso es que ella estaba allí porque su hermano le habló muchísimo de él, y sentía muchísima curiosidad. Luca le avisa a Lilian que él es un huérfano, pero Lilian lo prefería así, ya que no tendrá que usar formalidades con él. El caso es que la chica estaba allí porque quería casarse con Luca. Incluso le pide a Luca que podrían comenzar a conocerse allí mismo. Para Lilian, Luca era la persona más talentosa del Imperio, y lo quería cerca de ella sí o sí. Y por parte de Luca, tan solo ganaría si aceptaba salir con ella. Además, la oportunidad de casarse con una noble no se presentaba todos los días, y recordad que Luca está obsesionado con llegar a la cima del Imperio. Por supuesto, todo aquello parecía demasiado bueno para Luca, así que se pregunta dónde estará la trampa. Tenía muchísimas dudas sobre las intenciones de Lilian, así que al final acabó rechazando su oferta. Por supuesto, esto deprime mucho a Lilian, que creyó que Luca caería rendido a sus pies. Pero pues nada, me largo, dice Luca. Pero Luca era muy consciente de lo que estaba haciendo. Había rechazado la oferta de una alta noble.
Así que si ésta quería, podía arruinarle la vida sin siquiera despeinarle. Sin embargo, Lilian agarra a Luca de las manos. Y con timidez dice que igual casarse era muy precipitado, pero tal vez podrían empezar como amigos. Lilian grita que jura hacer a Luca suyo, y se va corriendo, dejando a Luca obviamente preocupado, ya que tendrá una enorme molestia encima que no podrá quitarse fácilmente. Ahora nos vamos al campo de entrenamiento. Allí Luca encara a uno de sus profesores. Él se llamaba Kinoa, y está sorprendido por el crecimiento de Luca. De hecho, Luca tenía tanto talento para el combate que el instructor apenas podía enseñarle ya nada. Y sin embargo, en el mundo había miles de personas más fuertes que Luca, así que debía de mejorar rápido a como dé lugar. Kinoa era un profesor algo distinto al resto. Él no usaba piezas de combate de última gama, sino piezas de uso diario. La ventaja de eso es que eran más sensibles al movimiento. Lo malo es que eran 1000 veces más débiles a las de combate. Incluso las que tenía Luca ahora mismo eran 10 veces más potentes que las de Kinoa. Aún así, Luca sabía que Kinoa escondía grandes secretos de lucha que él debía de aprender. Así que se baten en duelo, y el primero en atacar fue Luca, que cargó de frente con todas sus fuerzas. Pero Kinoa lo desvió como si nada, y pregunta a Luca qué pretendía con aquella birria de ataque. Kinoa era un guardia imperial de bajo rango, que ya se había retirado y ahora enseñaba a los reclutas. Aún así, no retrocedía ni lo más mínimo a los ataques de Luca. En un momento, Luca consiguió agarrar el brazo de Kinoa, y se dispuso a darle un buen golpe en la cara. Pero pues jaja no, ya que sin entender el cómo, Luca volaba por los aires a gran altura. Por suerte, al caer al suelo, Luca recuperó la compostura, y no iba a dejarse vencer por tan poca cosa. Luca intentó dar una tremenda patada desde arriba a Kinoa, pero tan solo consiguió que éste lo volviera a mandar a volar, recibiendo así otro buen zalandeo por toda la habitación. Luca no entiende cómo no pudo ganar, si su cuerpo mecánico es mucho mejor al de Kinoa. Y este tan solo se le acerca y le pregunta a Luca a qué venía tanta prisa por hacerse fuerte. Luca no podía entenderlo. Tenía el ángulo y posiciones perfectas. Su golpe debió de derribar a Kinoa, pero en su lugar él salió volando. Es más, en cuanto su golpe conectó con el cuerpo de Kinoa, él sintió como si todo su cuerpo se tambalease. Luca se deprime por no entender qué es lo que pasaba. Pero Kinoa le pide que no se desanime, ya que esa era una técnica de defensa única en él. Ajá, si era una técnica se podía aprender, piensa Luca. Así que le pide a Kinoa que le enseñe esa técnica. Él se la enseñará, pero por supuesto, una gran recompensa conllevaba un gran riesgo. Lo que estaba utilizando Kinoa era el estilo de combate Arquies, algo que no puede creerse Luca, ya que ese tipo de combate es usado por matones de poca monta y maleantes, pero los movimientos de Kinoa eran finos y eficientes. En cualquier caso, aprender aquellas técnicas tenía 3 fallos. Para empezar, eran muy difíciles de aprender, pero lo más grave era que te trastocaba la cabeza conforme más la usabas. Había otro efecto secundario, pero Kinoa se lo explicará luego. El caso es que Luca estaba dispuesto a pagar cualquier precio para hacerse más fuerte. Pero claro, aquello tampoco era aceptable para Kinoa. Después de todo, Luca era un soldado del Imperio, muy pero que muy caro. Pero aún así, Luca quiere aprender esas técnicas, así que promete a Kinoa que dejará de usarlas en cuanto su cabeza dé problemas. A Kinoa le gusta la valentía de Luca, así que le entrenará en aquellas artes. Para empezar, lo manda a volar bien lejos con una técnica. Y a partir de ese día, Kinoa lo atacará por la espalda, y Luca deberá detenerlo. Era un entrenamiento sencillo, y con el talento natural de Luca, Segura aprendió algo rápido. Unos días después, Eli parecía preocupado por Luca. Y no era para menos, ya que este parecía un zombi andante. Él le cuenta a Eli que lleva un entrenamiento algo extraño, y que por eso estaba así. Lo peor de todo es que Kinoa no le explicaba absolutamente nada a Luca, y Kinoa quería que Luca aprendiera las técnicas tan solo mirándolo. Y es que el estilo de combate Arcais era bastante extraño, ya que por lo general se aprendían técnicas y se perfeccionaban para hacerse más fuertes, pero las técnicas Arcais no hacían eso, y se limitaban a contrarrestar las técnicas del oponente.
Por parte de Eli, a este lo estuvieron mandando a misiones chorras sin parar. Matar a algunos droides rebeldes o desaparecer a algunos niños de políticos. Nada serio. Lo que sí era serio eran rumores que se escuchaban en la familia de Eli. Al parecer, había un grupo de nobles que estaban organizando una rebelión contra el Imperio. Esto sorprende a Luca. Y también lo cabrea bastante, ya que sus enemigos son los otros reinos, y no ellos mismos. Pero Eli no piensa igual, y ya no sabe en qué creer. Esas palabras eran obviamente alta traición para Luca, que toma brutalmente a Eli del cuello y le dice que le advirtió que dejara aquellas tonterías. Luca podía aceptar que Eli quisiera irse del Imperio y buscar otra vida mejor, pero ser enemigo del Imperio era otra cosa. Eli pide a Luca que se calme, ya que él tan solo estaba hablando por hablar. Y Luca se calma, pero tan solo era tan brusco con Eli porque no quería que su amigo perdiera la cabeza por una estupidez. Eli le pide perdón a Luca, ya que estaba en lo cierto, y para disculparse promete invitarlo a comer el fin de semana. Por desgracia, Luca ya tenía planes para esos días, así que no podía ir. Y ahora nos vamos a la ciudad de Acretia. Más exactamente a los barrios bajos, un lugar muy familiar para Luca y su maestro. Cuando Luca se hizo aprendiz de guardián, no pensaba que volvería a estar allí, ya que lo odiaba con todo su ser. Y no solo el lugar era horrible, sino que la gente que vivía allí era peor aún. El aire estaba contaminado, todo era estrecho y era feísimo. Cuando Luca vivía allí, pensaba que moriría si respiraba una bocanada de aire más. Estar allí le trajo recuerdos tan malos a Luca que no pudo evitar cabrearse bastante. En cualquier caso, no estaban allí por las vistas, sino para ir al mercado negro, un lugar donde Luca vio desaparecer a más de un amigo de pequeño. Luca estaba allí por orden de su maestro, Kinui. Además, este le pidió a Luca que usara prótesis de bajo rendimiento, algo que Luca todavía se pregunta el porqué. Al caminar un poco por el mercado negro, Kinui se acercó a una puerta cerrada con guardias. Kinui se acerca y tan solo les dice que quería ver al jefe del lugar, así por la cara, lo que obviamente hace que los guardias saquen sus armas y llamen maldito loco a Kinui. Por supuesto, eso fue una mala jugada, ya que Luca reaccionó de inmediato, y con una llave bestial redujo al tipo de la pistola y apuntó con ella al otro guardia. Kinui espera que con eso todos entiendan quién es el que manda allí. Y efectivamente lo hacía, así que todos tiran sus armas y salen corriendo. Aunque de todas formas, Luca aún no entendía qué es lo que estaban haciendo en aquel lugar. Pero para Kinui era evidente, ya que iban directos al coliseo de la ciudad para pasar un buen rato. A los pocos minutos, Kinui y Luca consiguen reunirse con el jefe del mercado negro, un tipo bastante grande y con cara de pocos amigos. Y sin perder un segundo, Kinui le pide al jefe que permita a Luca participar en el coliseo. El jefe de la mafia reflexiona un momento sobre la petición, y luego le lanza su cigarro a la cara a Kinui. Por supuesto, con Luca como guardaespaldas, ni una mosca podía tocarlo. Pero los mafiosillos no pensaban igual, y todos sacan sus armas y apuntan a Luca. El jefe de la mafia no estaba allí para hablar con Kinui o Luca, sino para matarlos y luego deshacerse de sus cadáveres. Aunque Luca sabe que es un farol, ya que si fuera verdad, ya los hubieran cosido a tiros. Además, en la puerta había otros 2 guardias, también armados hasta los dientes, y no hacían ni un solo movimiento. Luca tenía claro lo que tenía que hacer gracias a su simulación de combate. Primero, bloquear la vista de los maleantes con la mesa que tienen enfrente, atravesar la mesa de un golpe y así agarrar al jefe como rehén. Teniéndolo a él como escudo, podrá hacer lo que él quiera, y podrá usar su arma para despechar a los guardias como si nada. A causa del primer ruido, el resto de guardias entrarán por la puerta. Pero para entonces, Luca ya estará preparado para ellos, y tan solo les volará la cabeza por detrás. Según su simulación de batalla, será bastante sencillo, pero Kinui detiene a Luca, y le pregunta al jefe de la mafia dónde estaba el antiguo líder. El antiguo líder se llamaba Torá, y el jefe actual lo mató para tomar su lugar. Kinui era amigo de Torá, pero entendía que aquel mundo era así, por lo que no dirá ni pío. «¿Pero y tú qué sabrás cómo es este mundo?», pregunta el jefe mafiosillo apuntando su arma a la cabeza. Kinui cambia de expresión rápidamente, y le pide a Alep, el jefe mafiosillo, que se calme o acabará muerto como Torá. Alep no es ningún tonto,
y sabe que meterse con la Guardia Imperial no era bueno para los negocios. Así que acaba calmándose y le pregunta si lo único que querían era que Luca participara en el Coliseo. El jefe de la mafia inspecciona a Luca, y podía ver que todavía tenía muchas partes de carne, además de que sus piezas eran de baja calidad. Si luchara en la arena en esas condiciones, lo más seguro es que no dure ni 2 segundos. Pero en fin, al final aceptan que Luca participe, pero por supuesto a cambio de un pago. Y para eso Kinui tenía algo perfecto, ya que sabía dónde estaba la caja fuerte de Torat, el antiguo jefe. Eso por supuesto era un pago magnífico para el jefe de la mafia, así que aceptan el momento. Eso sí, Kinui le avisa al jefe de la mafia que no sean blandos con Luca y le lancen al más fuerte junto a todas las trampas que se le ocurran. Por parte de Luca estaba impresionado con Kinui, ya que entró allí como si nada, e hizo lo que le dio la gana con el líder de la mafia. El talento de manipular a otros era fantástico, y Luca debía de aprenderlo cuanto antes de él. Estando ya en los camerinos del Coliseo, Luca pregunta por la caja fuerte de Torat, y Kinui explica que era todo el dinero que Torat guardaba, así que prácticamente era como un cofre del tesoro. Así que por eso el líder de la mafia cambió de actitud rápidamente al saber que lo sabía dónde estaba. Luca pregunta qué hubiera pasado si no hubieran aceptado el trato, y pues era bastante obvio, tan solo les hubiera partido la cara a todos, hasta que hicieron caso. En cualquier caso, el rival de Luca iba a ser un tipo enorme, llamado Gabriel, el del puño de acero. Ese tipo usaba mejoras de cuerpo ilegales. Eran ilegales no solo porque te dieran un enorme poder, sino porque además acortaban tu vida de forma drástica. Pero claro, si querías competir en las altas esferas, es lo mínimo que necesitabas. En ese punto, Kinui da un consejo a Luca sobre las artes arquies. Todos los demás son más fuertes que tú, así que apáñatelas como puedas. Un consejo casi hecho para perdedores, pero Kinui le recuerda que el agua nunca pierde, tan solo cambia de forma. Kinui sabe muy bien del talento natural de Luca, así que no puede estar más contento cuando éste le pidió ayuda para hacerse más fuerte. Claro, aquellas palabras no venían a cuento de nada, así que Luca incluso se molesta un poco. Pero claro que tenían sentido. Después de todo, lo más seguro es que Luca muera en el Coliseo, y Kinui nunca más pueda hablar con él. Ah, pues qué bien, piensa Luca por dentro. Al cabo de unos minutos, la competición da inicio. Y entre abucheos y gritos, Luca hace su aparición en el ring. Luca tan solo era un niño que se había colado a luchar con los mayores, así que todo el mundo le gritaba pestes. Encima le pusieron el mote de Good Boy, y a Luca eso no le hizo ni pizca de gracia. El caso es que las risas hacia Luca no podían ser peores, ya que todos estaban completamente seguros de que iba a perder la cabeza. Aquel era otro tipo de los deseos mundanos de la gente, el querer ver la carne y sangre salpicada en la arena de combate. Pero eso estaba perfecto para Luca, ya que ahora siente que realmente está en casa, e incluso se alegra por la oportunidad de callar a toda aquella escoria. Luca nunca lo tuvo fácil en aquel lugar. Aunque el imperio les daba comida a los orfanatos, los directores de estos vendían más de la mitad de la comida para forrarse con ella. Así que pasar hambre para Luca era lo más habitual. Aún así, él entrenaba diariamente su fuerza e inteligencia con libros que encontraba por ahí. Por supuesto, el resto de chicos se burlaban de él, ya que un huérfano no ganaba nada esforzándose. Algo con lo que Luca no estaba de acuerdo. Después de todo, el fuerte se comía al débil, y cuando Luca ejerció su cuerpo, no tuvo piedad con nadie que se le pusiera en medio. Al parecer, había dos clases distintas de huérfanos, los de clase 1 y clase 2, y todos los de allí eran de clase 2, por lo que daba igual cuánto se esforzara Luca, al final todo caerá en saco roto. Sin embargo, a los 12 años consiguió una prueba para la Guardia Imperial, y al cumplir los 15 consiguió entrar a los reclutas, y dejar así de ser un huérfano. Incluso en el día de la marcha de Luca de su hogar, este tan solo tenía malas palabras para sus compañeros, a los que esperaba no volver a ver en la vida, por cutres. Pero ahora volvía a estar en aquel maldito lugar, frente a un imponente enemigo llamado Gabriel. Este se pregunta si lo de Luca era un chiste, ya que era obvio que lo destrozará si tan solo consigue tocarlo. Sin embargo, Luca veía a través de toda aquella maquinaria pesada. Cada pieza parecía ser de un fabricante diferente, además de que se notaba que no había simetría en el cuerpo, y su columna vertebral estaba totalmente torcida.
Por supuesto, eso no quitaba que Gabriel fuera realmente muy poderoso. Gabriel se acerca a Luca y le dice que en realidad era muy guapo, así que preferiría que no luchasen y en lugar de eso, Luca le haga una mamusquia en su habitación. Propuesta que le hace mucha gracia a Luca, ya que a partir de ese día, Gabriel no podrá volver a salir nunca más de su cuarto. Por supuesto, eso hace enfurecer a Gabriel, que jura destrozar a Luca y luego jugar con su cadáver. El escenario ya estaba bien calentito, así que el líder de la mafia da inicio al combate. Todos en el Coliseo estaban eufóricos, ya que estaban seguros de que iban a ver las entrañas de Luca esparcidas por todo el lugar. El cuerpo de Gabriel estaba diseñado completamente para el combate, y Luca tan solo tenía piezas sobrantes y de baja calidad. Algo que Luca tenía muy claro es que si Gabriel lo llegaba a golpear, morirá en ese mismo instante. Por suerte, Luca era muchísimo más rápido, y evadió el primer golpe de Gabriel como si nada, para luego soltarle una buena patada en la cara. Pero claro, Gabriel era prácticamente un tanque andante, así que aquella patada no le hizo ni cosquillas. Luca no puede creerse que haya tanta diferencia con sus partes normales, ya que si usara las piezas de combate le hubiera volado la cabeza a Gabriel. Luca retrocede ante la enorme mole, pero el escenario era pequeño y estrecho, así que huir del enemigo no era una opción. Gabriel volvió a cargar contra Luca con sus puños. Cada golpe era brutal, y todo el público estaba ansioso por ver a Luca hecho trizas. En ese momento, Luca recuerda que estaba allí por Killua, pero la verdad es que no entendía muy bien qué es lo que esperaba de él con aquel combate. Killua le quitó todas las piezas de combate, sin embargo le dejó los ojos mecánicos. Así que lo más seguro es que él espera que gane a Gabriel no con fuerza, sino con algún otro método. Y después de todo, en eso consiste el combate Arceus. Luchar con lo que se tiene de la forma más eficaz posible. En ese momento, Luca se dio cuenta que el cuerpo de Gabriel era una auténtica porquería. De hecho, haciendo tan solo algunos cálculos, podría incluso rozar sus golpes a posta. Esto sorprendió a Killua, que no tardó ni un segundo en llamar maldito genio a Luca. Luca ya entendía lo básico del combate Arceus, ahora tan solo debía de desarrollarlo al máximo. Gabriel se estaba poniendo de los nervios, al no poder alcanzar a Luca con sus golpes. Y por parte del público también estaban igual, ya que fueron allí precisamente a ver sangrar a alguien. Por parte de Luca, este se concentra al máximo en su enemigo. Cada movimiento y el ajuste de velocidad debían de ser perfectos. Por suerte, Luca era un prodigio, y al igual que hizo Killua con él anteriormente, Luca zarandeó a Gabriel como si nada, y luego lo estampó de cabeza contra el suelo, haciendo que por primera vez veamos a Luca sonreír de verdad, ya que se lo estaba pasando pipa. Además, Killua lo estaba observando, y quería quedar bien ante sus ojos. Por supuesto, Gabriel no iba a rendirse, y recuperando las fuerzas, carga contra Luca de nuevo. Pero en ese punto de la batalla, Luca ya lo tenía todo controlado. Incluso parecía estar jugando con Gabriel como le daba la gana. Hasta que en un punto dado, Luca se aferró con sus brazos a la cabeza de Gabriel. Y dando un brutal giro, Luca le volteó la vista. Por supuesto, todos quedan en shock al ver aquello. Una expresión que Luca amó ver, ya que estaba allí precisamente para pisotear a los miserables. El caso es que Luca tan solo pudo ganar aquella batalla porque estaba luchando contra uno solo, pero si hubiera sido en una batalla de verdad a campo abierto, hubiera perdido perfectamente. Luca no podía confiarse tan solo con aquella victoria, aunque sí que tenía más que claro que Killua era un maestro de primera. Este felicita a Luca por su victoria, y también por ingresar a la Escuela de las Artes Arceus. Como recompensa, le entrega algo a Luca. Era una tarjeta de crédito con bastante dinero. Pero no era para Luca, sino que Killua quería que Luca le diera aquel dinero a Gabriel, para que cubriera sus reparaciones. Por supuesto, Luca no entendía el por qué era hacer aquello. Después de todo, él quería ser un guerrero sanguinario, y no un luchador de la justicia. Por supuesto, Killua espera que Luca no sea tan necio como para pensar que regala dinero por nada. Cada acción tenía una consecuencia, y si dominabas eso, dominabas el mundo. En ese momento, Luca se dio cuenta de algo. Killua no lo estaba entrenando por la bondad de su corazón, sino que éste esperaba que le devolviera el favor algún día en el futuro.
y seguramente será algo y de alguna forma en la que él no podrá rechazar. Ahora pasamos al hospital del Coliseo. Allí, Gabriel tan solo podía mover su cabeza, y el médico le decía que sus piezas eran muy antiguas, y otras no conectaban entre sí. Para reparar todo aquel desastre, Gabriel necesitaba mucha pasta, una que obviamente no tenía. Lo normal es que las reparaciones no sean tan caras, pero como Gabriel se puso lo que le dio la gana en el cuerpo, y sin ningún tipo de cuidado, ahora mismo era un amasijo de cables. Gabriel no puede creerse su mala suerte, ya que de hecho se gastó hasta el último céntimo que tenía en el cuerpo que poseía ahora mismo. Y entonces llega Luca, aliviado de ver que Gabriel estaba bastante enérgico. Y en cuanto éste ve a Luca, le llama de todo, y jura matarlo en cuanto pueda moverse de nuevo. Pero Luca se le acerca y se le ríe en la cara. Después de todo, él ya le avisó antes del combate que no volvería a moverse. Luca recuerda cómo Kinui le aconsejó a no meterse con los demás, y conseguir siempre un entorno favorable para él, y desde luego no lo estaba haciendo en ese momento. Así que simplemente deja a Gabriel de lado, y se dirige a los médicos. Selecciona las piezas más caras del doctor y pregunta si podía pagarlos con su tarjeta. Gabriel no entendía qué es lo que estaba haciendo Luca, pero era bastante obvio, le estaba pagando un traje nuevo. ¿Acaso eres tonto? Al momento, la actitud de Gabriel cambia de golpe, y jura a Luca que si tenía algún problema, podía contar para él para lo que quisiera, ya que pagará su deuda a como dé lugar. Aquello sorprendió a Luca, pero la verdad es que le agradó bastante. Ahora volvemos al campo de entrenamiento del Imperio. Allí, Eli y Luca practicaban el cuerpo a cuerpo. Sin embargo, ahora Luca era diferente, ya que con simples movimientos mandaba volar a su compañero. Y de hecho, de forma bastante brutal. Eli está sorprendido por las artes arcais, ya que tenía entendido que eso no era más que un estilo de lucha callejero, en el que se usaba lo que hubiera a mano para luchar. Y efectivamente era así, pero detrás de esas simples reglas se escondía poderosas técnicas de combate. En ese punto, Luca era prácticamente el mejor de los reclutas, y verlo de buen humor era bastante extraño incluso para Eli. Y aprovechando eso, Eli le pide un favor a Luca, algo que éste acepta. Pero todo era una trampa bandida. Eli era un traidor con todas las letras, y había vendido a su amigo completamente al enemigo. Así que Luca jura hacérselo pagar más tarde. El caso es que Lillian llevaba mucho tiempo intentando hablar con Luca, pero este siempre la evadía como un ninja. «Hostias, pues porque no me interesas», dice Luca, esperando que Lillian se dé por enterada. Eli pide a Luca no ser tan brusco con una dama, pero Eli ya recibirá lo suyo luego, así que mejor que esté calladito. Lillian pregunta a Luca el por qué no le interesaba, y Luca responde que en realidad no era eso, es solo que él es un huérfano. No tenía tiempo para cosas como novias o citas, ya que si cometía tan solo un error, su vida se verá arrastrada al fango de nuevo. Pues en ese caso, que Lillian esté con él sería mejor. Pero ella parece no querer entender el marrón que sería estar con él. Además, él es un simple huérfano, y si al paso del tiempo Lillian se aburría de él, al ser una alta noble, podría destruirlo con tan solo decir una palabra. Con Eli podía estar porque él era de todo menos noble, y podía relajarse con él, pero con el resto es diferente. Además, Eli era su compañero de armas, alguien al que le confiaría la vida si fuera necesario. Lillian pregunta aterrada si acaso no le dará al menos una oportunidad de mostrar su afecto. Y Luca tan solo se levanta y fríamente dice que no. Y que por favor dejara de buscarlo para chorradas. Y bastante cabreado se marcha del lugar, dejando a Lillian e Eli bastante incómodos. Eli va detrás de Luca y le recrimina el que sea tan bestia con una dulce chica. Eli no entiende por qué Luca no intenta al menos tener una cita y al menos divertirse un poco. Pero también había que entender a Luca. Lillian Ramones tan solo va a buscarlo porque su hermano muerto le dijo que era una buena persona. Todo eso era muy extraño, y Luca no quería saber nada del tema. De hecho, está bastante seguro que Lillian en realidad tenía otro novio, y que a él tan solo los quería para inculparlo de algún delito extraño, seguramente. Pero vamos, que Lillian le daba miedo a Luca porque no la conocía, pero eso podía arreglarse con tan solo salir con ella un rato. En este punto, Luca se harta de las tonterías,
y pregunta a Eli si acaso él estaba interesado en ella. Desde que Luca practicaba las artes arcais, podía sentir ciertos movimientos delatores del cuerpo. Así que bastante cabreado, Luca le pide a Eli que se dejara de chorradas, y que si le gustaba a la chica, que fuera por ella en vez de estar haciendo el tonto con él. Eli se queda sin saber qué decir, y apartando la mirada tan solo dice que ella era demasiado para él. Y hasta aquí esta parte de esta nueva historia. La verdad, muy buen manga, bastante intenso y que no deja respirar al prota ni tan solo un segundo. Toma mucha inspiración de Star Wars, pero bueno, está molón. Y ya sabes, si a ti también te gustó, machaca el like o deja un comentario. Así podré traerte una continuación, además de muchos más vídeos. Y llegados a este punto, ¿qué te está pareciendo la historia? ¿Se convertirá Luca al final en un robot sin cerebro? ¿O antes Eli se lo quitará de en medio para quedarse con la waifu? Déjame qué es lo que crees que pasará ahí abajo. Y ya sí, no te entretengo más, nos vemos en el próximo vídeo.